Casi 2 años después de que se eh, enviara la iniciativa de ley para las modificaciones a la ley de amparo, se aprobó hace apenas unos días en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, La Cámara de Diputados aprobó. como Cámara revisora. Sí, la Cámara de Senadores fue la receptora, la de origen. La de origen. Y la Cámara de Diputados la revisora. Sí. Se hizo la revisión correspondiente, por cierto se mayoriteó, porque los argumentos expuestos por algunos de los diputados, de esos llamados diputados libres, no fueron tomados en cuenta. Y muchos amparistas hemos impugnado algunas reformas de la legislación de amparo, porque prácticamente lo hacen nugatorio. Y espero que si el Senado de la República toma su responsabilidad, la revise completamente nuevamente, o que el presidente de la República, Peña Nieto, la vete, para que nos escuchen a los justiciables, a los que tocamos las puertas de los juzgados de distrito, a los que sufrimos con el juicio de amparo gracias a las decisiones inconsultas de jueces de distrito impreparados, de magistrados impreparados y sobre todo de ministros de la Corte que también llegan sin ningún mérito más que por ser amigos del presidente en turno. Pues entonces está grave el asunto, licenciado. Está muy grave. Porque cuando uno piensa en la personalidad de los jueces de distrito, pues el común de los mexicanos decimos, bueno, pues quiere decir que es un abogado preparado, probo, algunas veces pues se puede pensar que no, pero que al llegar a esos niveles del Poder Judicial, pues significa que porque tienen una preparación que les permita llegar hasta allá. Deberían tener la preparación suficiente. Debería la Suprema Corte de Justicia constante y permanentemente actualizarlos. Debería hacerse verdaderos exámenes y sobre todo debería haber competencia entre quienes puedan aspirar al cargo de juez de distrito, secretario de juzgado, magistrados, aunque no se pertenezcan al Poder Judicial. Hay mucha gente que está dispuesta a pertenecer al Poder Judicial, pero desgraciadamente no les dan oportunidad. Hemos visto verdaderos actos de injusticia, aquí con los muchachos de Chihuahua sobre todo. ¿Y estas modificaciones a la ley de amparo en qué consisten y cuál es el principal problema, el principal riesgo según su opinión? Hay que no coincide con la reforma del 103 y 107 en algunos aspectos. En el 103 y en el 107, en virtud de la reforma a los derechos fundamentales, hubo necesidad de adecuar el marco constitucional del juicio de amparo a lo que se dijo ya sobre los derechos fundamentales, derechos humanos, donde fuimos condenados. Somos el país que ha sido más condenado por violación de los derechos humanos. Y el caso Radilla nos vino a decir... condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y que definitivamente no quería cumplir el anterior presidente de la República. Tuvo que pasarlo a consulta de la Suprema Corte de Justicia, que sin facultades de cualquier forma aceptó la responsabilidad que le estaba dando el presidente de la República, porque el que estaba condenado era el Estado mexicano, no la Suprema Corte de Justicia. Ni solo el presidente. Ni solo el presidente. Entonces, ¿qué sucedió? Que en la Suprema Corte de Justicia, en una gran sentencia que se identifica con el caso Radilla, determinó las reformas constitucionales. A eso obedecieron. Las reformas constitucionales no hicieron porque a alguien les gustó que se reformara la Constitución. Se reformó porque los organismos internacionales de derechos humanos ya habían dicho a nivel mundial que México estaba violando los derechos fundamentales, y por eso el caso Radilla es importante, y por eso se tuvo que reformar de raíz lo que con nosotros encontramos como derechos humanos o derechos fundamentales, el artículo 1 de nuestra Carta Magna, que se reformó completamente. ¿Para qué? Para que también los tratados internacionales y los de convencionalidad sean base fundamental para el pueblo mexicano y acudir en demanda de amparo, aunque no haya ley, pero hay tratado. Y por ello fue importante.
¿Qué es esto de la convencionalidad, licenciado? Cuando hay algún acuerdo entre varios países sobre respeto a los derechos humanos, no tratado, sino acuerdos entre partes. Por ejemplo, nosotros teníamos un acuerdo tácito con Estados Unidos respecto a la delincuencia organizada, para mandarle a los delincuentes y que ellos que mandaran a los delincuentes a purgar sus condenas aquí y a condenarlos. Pero como nosotros definitivamente quitamos la pena de muerte y en Estados Unidos se seguía implantando, todos tuvimos que renunciar a esos acuerdos de convencionalidad, o sea, acuerdos convenientes para los dos países. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que ahora los derechos fundamentales están en la Constitución y en los tratados internacionales y en los acuerdos que se tomen y en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que eso no se ha dicho por ignorancia. En la propia Suprema Corte de Justicia, cuando sienta jurisprudencia de cómo debe interpretarse una ley, un artículo de ley, convierte en esa jurisprudencia en un derecho fundamental a favor de la persona que solicitó el amparo. Y ahora ya inclusive nosotros ya integramos la acción de inconstitucionalidad con valor para todos, o sea, lo que se llama erga omnes, que la Corte cuando dice que una ley es inconstitucional no es exclusivamente para una persona, para el que lo reclamó, sino para todos. Y los jueces de distrito también te están obligados pero a acatar. son los primeros que están obligados, y en consecuencia los jueces de distrito, los magistrados de los tribunales superiores de justicia, los magistrados de los tribunales unitarios, los tribunales colegiados y la propia Suprema Corte de Justicia está obligado a respetar esa jurisprudencia. Para derogarse o modificarse se requiere el mismo sistema con el que se creó. 5 tesis en un solo sentido en la misma materia. Pero ahora ya va a ser menos, van a ser tres sentencias en la que se va a declarar la inconstitucionalidad de una ley, pero lo más grave de todo es esto, que la ley, para que sea declarada inconstitucional, la Suprema Corte de Justicia consultará, así dice la ley, consultará, pues yo no sé a quién irá a consultar, pero vamos a decir que vamos a consultar. Consultará, pues dice consultará, para que, a ver si se deroga o no se deroga, cuando debía derogarse. Si una ley es inconstitucional para pues tiene que derogarse. Tiene que derogarse. Pues no tiene que necesidad de consultar absolutamente a nadie. A nadie, es inconstitucional per se. Porque en todo caso lo que pues no sé si le quedaría consultar a la Corte Interamericana o a la Corte Internacional. Mire, hay un gran conflicto ahorita en México que tampoco se ha tomado en cuenta ni se ha discutido en los grandes foros, que lo vamos a discutir este año, entre la superioridad de los tribunales constitucionales. ¿A quién obedecemos nosotros cuando decimos la Suprema Corte es la máxima intérprete de la Constitución? Pues ya no. Ahora es el Tribunal Constitucional Interamericano de Derechos Humanos. Entonces la Corte inclusive estuvo a punto de decir, no cumplo con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estuvo a punto, no fue fácil la decisión. Las presiones del presidente Calderón eran muchas. Muchas, pero ¿por qué? Porque la Corte dijo no, y la soberanía de México, ¿cómo vamos nosotros a aceptar que un tribunal extraterritorial nos diga cómo debemos nosotros actuar? Sin embargo, bueno, lo que se llama pacta sunt servanda, si ya pactaste tú estar a disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que diga, tienes necesariamente que aceptar lo que él diga. Por eso inclusive hubo presidentes de la Corte Interamericana mexicanos, Héctor Fix Zamudio, Sergio García Ramírez. Ni me lo recuerde este último. ¿Verdad? Don Sergio. Don Sergio, este papelito que acaba de hacer en el IFE es terrible. Totalmente, porque ¿para qué aceptó ser miembro del IFE? Para decir después, me voy. No, y además, el motivo, el episodio, perdón que lo interrumpa, pero el episodio que da, bueno, puede ver, uno pensaría,
Yo así lo pensé, Sí. que la inclusión de Sergio García Ramírez en el IFE le daría probidad, le daría, airearía con un buen manejo intelectual, académico, con conocimientos jurídicos importantes y con una estatura, yo esperaba, moral muy alta. Claro. Pero eso de que se exime de participar en la discusión sobre el caso de las tarjetas Monex, porque es amigo íntimo del dueño de la empresa, y una vez que se empata la votación, decide regresar para votar y favorecer a su amigo, ahí se me acabó, pero Todo. para siempre totalmente el licenciado Sergio García Ramírez. Por eso es que deben pensar antes de aceptar cualquier cargo. Las implicaciones que tiene. Sí, los conflictos que pueden existir entre los justiciables. Si yo me voy a ver en la tesitura de que porque es mi amigo o mi enemigo Así también, es. voy a votar no con argumentos jurídicos, sino con argumentos sentimentales, en contra o a favor, estoy haciendo injusticia. La justicia tiene que ser pura, transparente, clara, precisa. Para eso están así, para la justicia así debe ser. De otra manera, pues para los ministros de la Corte, los ministros del Tribunal Constitucional en materia electoral, pues se tienen que excluir, porque ninguno de ellos es totalmente puro. Que no me digan, por favor, que son totalmente puros. No hay. Todos tenemos afectos o desafectos políticamente hablando o religiosamente hablando. Todos. Y más alguien que ha participado activamente en la política. Y más alguien que ha sido inclusive dirigente político. Acuérdense que fue secretario general del PRI. Sí, cómo no. Sí, fue procurador general de la República. Presidenciable. Sube en una tesitura de ser A Heriberto Galindo le dijeron que apoyara, porque ya el tapado era el bueno, es SG. Era Sergio García, se equivocó, era Salinas de Gortari. Así es. Sí, era entonces, la anécdota completa. Nosotros en este momento estamos viviendo una época de crisis de valores. Mire, lo que acaba de hacer ayer Peña Nieto, a mí me parece muy audaz de parte de él, porque rompe con el federalismo. Quiere un código penal único para toda la República. Un IFE único. Único. Quiere un código de procedimientos penales para toda la República. Eso rompe con el federalismo. Entonces, pues ya reformemos la Constitución para que digan claramente que México es un país democrático, pero no federalista. Porque si ya de por sí teníamos un federalismo muy acotado, muy a modo, pues ya para qué. Hay un federalismo muy acotado en materia fiscal, por ejemplo, y en otras materias. En materia penal ahora va a haber juicios orales penales federales. Bueno, pues vamos cambiando todo, pues. Si ya esto no nos gustó o ya no funcionó, pues ¿para qué tenemos un tribunal de juicios orales federal y otro tribunal de juicios orales en el ámbito local? En el ámbito local, que también tiene sus grandes fisuras y sus grandes problemas y sus grandes fracasos. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados. Las reformas constitucionales nos agarraron fuera de base en esa línea. No es fácil definitivamente hacer justicia ahora en los juicios orales. Yo quisiera que los firmaran para que vieran a ver si efectivamente hay una verdadera justicia en los juicios orales. Claro que todo el mundo, para poner sentencia de 30 años no tiene chiste. Para soltar a la gente, cuando la sueltan, los corren. Está abordando un tema. Está pisando muchos callos el licenciado Villasana. Y viene amparado. Pues me mantengo con el amparo, con el amparo. Con el amparo en la mano. Ahora ya me lo quieren acotar, ya me lo quieren limitar. Eso es ¿en dónde lo van? Porque yo nomás escuché puras expresiones positivas y muy buenas de que con la ley de amparo o las reformas, pues que aumentamos ya nuestro espectro de derechos humanos y el respeto a los derechos fundamentales de los mexicanos. Algo que ha desatado la discusión es acerca de las concesiones. El problema fundamental es el contenido, son las concesiones
y los derechos contenidos en el artículo 27 de nuestra Carta Magna, el agua, el subsuelo, el petróleo, etcétera. Entonces, la nueva ley de amparo establece, de repente, porque ni siquiera se trataba de discusión, fue una cosa que como si fuera meteorito, cayó así, para que el que pida amparo, cuando le revoquen una concesión, o cuando le afecten un derecho tutelado por el artículo 27 constitucional, por ejemplo, una concesión boscosa, el juez de distrito negará la suspensión del acto reclamado. ¿En qué consiste la suspensión del acto reclamado? Eso es lo que no han estudiado. La suspensión del acto reclamado sirve para evitar los daños y perjuicios de carácter irreparable o irreversible y darle vida al amparo. Porque ¿para qué quiere usted un amparo 3 años después? Sí, 3 años o 4 años después. Sí. ¿Para qué quiere un amparo en materia fiscal 4 años después si le hicieron pagar de todas maneras la cantidad que le está cobrando Hacienda regular, bien o mal? ¿Para qué quiere amparo? En cambio, la suspensión del acto reclamado debe decir, engarrótame, déjame ver si tu acto... Mientras resuelvo. Y entonces obligaría a los jueces de distrito a resolver pronto. Claro. De otra manera, niegan la suspensión y ahí quédate. Y a ver hasta cuándo. Pues eso en la práctica acaba con el amparo. Totalmente, como acabó con el amparo en materia penal, la negativa de la suspensión del acto reclamado, tratándose ahora de delitos graves o antes los delitos que tuvieran penas privativas de libertad mayor de 5 años, en la que prácticamente, ¿para qué quiere uno el amparo? Pues el mejor amparo son las piernas. Pues sí. Pues córrele. ¿Por qué? Sí. Porque el amparo era para que te metieras a la cárcel mientras vamos a ver qué pasa con tu amparo. Y prácticamente era inservible el amparo en materia penal. Y ahora, con este sistema de justicia, de los juicios orales, con este sistema de penología muy alta, 60, 70 años, 80 años, ¿a quién le tiene miedo? ¿A qué se le tiene miedo? Los delincuentes no piensan en que les van a poner ni siquiera un día. Sí, no andan pensando en las reformas al Código Penal. Claro, no andan pensando en eso. Cuando secuestran a una persona no están pensando en que te van a poner 15 años, que va a 20 ser una años. vida, nada. No, absolutamente. Los delincuentes lo primero que piensan es que nunca los van a agarrar. Pues, por principio de cuentas, que no los van a detener, que si los detienen, toman pueden salir. Unos buenos abogados y los pueden salir. ¿Por qué? Porque la justicia, la procuración de justicia está fallando. Ese es el problema fundamental. La procuración de justicia. Ese es el problema fundamental. Lo demás es querer hacer las cosas a ver qué sucede. La delincuencia no se ha reducido en Chihuahua. Vea ustedes dónde estamos viviendo. Parral, Delicias, Camargo, Mioqui, Jiménez, Cuauhtémoc, Juárez. Sigue igual. Lo que ha disminuido es el índice de ejecuciones, de homicidios. Pero el resto de los índices se mantienen muy altos. E incluso el de homicidios se mantiene más o menos en el doble de lo que existía en 2007. Pero ¿cuál es el delito de mayor sentimiento dentro de la sociedad? El homicidio. Así es. El homicidio. Y hay muchos homicidas. Oiga, en un mismo día en Parral, 2, incluyendo el hermano del fiscal de Parral, y en Mioqui, en el mero centro de la ciudad, al comandante de policía lo mataron ayer. Sí, son de altísimo impacto. Un impacto porque la sociedad está viviendo con miedo, estamos viviendo con miedo. Y así está todo, en términos generales. No, y en el resto, yo lo que veo es que eso ha disminuido en el estado de Chihuahua. El índice de homicidios, no estamos en 2010, estamos en 2011, pero en el resto del país, incluso estos 2 primeros meses del nuevo gobierno federal, si se proyecta el número de ejecuciones al año, va a superar lo que tuvimos en 2011 y 2012. Así es. El problema es que tampoco nos debemos ir con el criterio de que lo que pasó en el anterior sexenio con este sexenio. Los sexenios son medidas administrativas. El problema está en la gobernabilidad.
No porque te llames Pedro o te llames Juan, van a cambiar las cosas. No, no han cambiado para nada. Eso se le aplica a esta propuesta del mando único. Al mando único, eso ¿De se la policía? aplica en la desesperación que se tiene para efectos de poder atacar la delincuencia organizada. Esa es la verdad. Y estos señores americanos pues, son prácticamente los que estimulan más la delincuencia organizada, el lavado de dinero, la compra de estupefacientes. ¿Quién los compra? ¿Quién los produce? Pues ellos, no los mexicanos. Sí, todas las sustancias que sirven para procesar y producir cocaína en polvo y demás presentaciones. ¿De dónde sale? Están producidos en Estados Unidos, Sí. fundamentalmente. ¿Y cómo se la llevan? ¿Con los aviones de quién? ¿Quién hace los aviones? Son los propios. ¿Quién hace las metralletas? Bueno, es una lucha frontal que se tiene que dar, pero con inteligencia. Con inteligencia, sí se puede. Hace unos momentos comentábamos, el licenciado Cortinas Murra y yo, que la moda en México es tratar de copiar el modelo colombiano en el combate al narcotráfico. Pero yo no he visto que alguien se ponga a investigar, a analizar, si el modelo norteamericano es el que nosotros debiéramos imitar de alguna manera en el combate al tráfico de drogas. Es decir, tener una policía especializada en el combate al tráfico de drogas, como lo tienen los norteamericanos, la DEA, y no desembocar todos nuestros recursos humanos, económicos, en crear policía única en los estados y destinar a todas las policías en el combate al narcotráfico y al crimen organizado. Pues imagínense, nos vamos a dedicar nomás a eso y los demás los delitos, ¿qué van a pasar con ellos? Nos gastamos en el sexenio pasado, y por eso de las administraciones, algo así como 670,000 millones de pesos en combatir al tráfico de drogas, y el balance no puede ser peor que el que ahora tenemos. Claro. Y ahora, aquello que se hacía, ahora se le va a agregar la creación del mando único de las policías, pero nadie ha demostrado que eso sea lo que nos esté fallando. Pero el mando único de las policías, yo no sé cuál sea el proyecto de organización que requiere, pues, para dar una utilidad. El mando único no viene a solucionar el problema. Ese no es el problema. El mando único no es el problema. Es otro el problema totalmente diferente. Es la organización que se debe tener de las policías, de las fuerzas policíacas, no el mando único. ¿Qué se gana con tener mando único aquí en Chihuahua para estar pendientes en Baja California a ver si aterrizó un avión o no aterrizó un avión? O si asesinaron a 3 o 4 o 5, si violaron a 5 o 6 en Guerrero. ¿Qué se gana? Y el sistema penitenciario totalmente desfasado. Para empezar, tenemos sobrepoblación en los penales. Sí. Ninguno es para rehabilitación. Claro que O no. como se le llama ahora, reinserción social. Sí, bueno, ahora lo que pasa es que hay una reinserción social porque quien está manejando los penales, ya sabemos quiénes son, los propios grupos de ahí adentro. Con sus ramificaciones de afuera. Claro. O al revés, los son? grupos de afuera con ramificaciones hacia el interior. Así es. Entonces, el problema no es tan fácil decirlo, ni mucho menos tomar decisiones de esta naturaleza que no nos van a llevar a ningún lado. Necesitamos, pues, una reestructuración completa si queremos realmente salir adelante. Y si queremos salir adelante necesitamos reformar la Constitución, pero completa. Sí. No a medias. El problema es qué proyecto de Constitución sería el predominante. Pues mire, el federalismo ya fracasó. Nosotros dijimos, el realismo no. El federalismo tampoco, porque ahora pues ya tan hemos fracasado que ahora va a haber mando único de policía. El federalismo... El IFE va a organizar todas las elecciones. Todas las elecciones. Entonces... El IFAI va a ver la transparencia en todo el país. El IVA en materia tributaria va a ser para todo el mundo. En materia de alimentos y medicina. Así es. Eso es un absurdo.
Eso es un absurdo inconstitucional per se, para acabar pronto. Sí, sí, sí. Y se los demuestro. El amparo en la realidad es así como lo está diciendo, ya no existe. Ya no existe el amparo. Que es Pero una contribución de la teoría judicial mexicana al así, mundo. ningún país había dado un instrumento jurídico tan importante como México con su juicio de amparo. Ninguno. Ha sido copiado por España, por Venezuela, por Colombia, por Argentina, por Brasil, por todos los países ha sido copiado nuestro juicio de amparo, pero ahora resulta que ya nos rebasaron, ya nos quedamos atrás nosotros. Pues claro, a esos países no los han sentenciado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues sí, pues si un país, sus dependencias, sus órganos policiales, militares, violan derechos humanos y el sistema judicial avala esto, bueno, pues ahora ya hay un proyecto que se aprobó por el Congreso del Estado para crear salas constitucionales. Sí, sí. Una sala constitucional. En cambio se creó un tribunal de derecho electoral y de derecho administrativo. Oiga, pues yo quisiera conocer a los integrantes de este tribunal para decirles que los admiro porque saben derecho electoral y derecho administrativo. Y derecho administrativo. O sea, son muy fáciles. Las nuevas facultades del Tribunal Estatal Electoral. Imagínense. Entonces, si algo hay complicado, es la democracia, y la democracia nace con el voto, y con el voto hay que preservar el orden para la manifestación libre de la voluntad del ciudadano, para elegir sus gobernantes. Eso es el derecho electoral. La normatividad para que la voluntad ciudadana se manifieste libremente. Y sea respetada. Y sea respetada. Porque acuérdese usted, yo fui funcionario electoral y me doy cuenta de que el problema era gravísimo. No sabíamos qué hacer con los presidentes de casillas, porque era compadre o no compadre de mi compadre ahí, el que votaba o no votaba, le dábamos oportunidad que votara, se rellenaban las urnas. Llegaba el padre de familia, yo tengo 20 en la casa, son mis familiares, debe 20 boletas. A mí me tocó también eso. Sí. No, todavía alcancé. Ustedes el prerrelleno. Bueno, sí, yo le gané un asunto como abogado del PRI al Partido de Acción Nacional porque ellos nos acusaban de relleno. No les dije, no relleno, fue prerrelleno. Entonces... y fueron derrotados. Con las actas. Y se ha hecho toda una parafernalia del derecho electoral. Tenemos el IFE federal, el IFE estatal, tenemos los tribunales electorales, tenemos el tribunal, la sala del tribunal, que depende de la Corte, pero no forma parte de la Corte. Ajá, sí. Bueno, pues entonces, ¿dónde estamos? Y luego, lo que diga el TRIFE es la verdad en materia electoral. Y nadie la puede modificar, ni la Suprema Corte. Ni la Corte. Y luego tenemos los conflictos constitucionales entre estados, entre municipios, entre el Estado y los municipios, las acciones de inconstitucionalidad, que me precio de haber sido el primer abogado en la República, de haber iniciado el conflicto constitucional contra el gobernador del Estado, Francisco Barrio, y yo patrocinando al presidente municipal de Delicias. Por lo del registro civil. El juez del registro civil, y sí, se claro. lo gané en el pleno, en el pleno, sin ley, con argumentos. Y a raíz de eso se le dio la personalidad al municipio. No tenía personalidad el municipio. A raíz de eso. Sí fue. Entonces, son cosas que se olvidan. Oiga, licenciado, usted tuvo la culpa, llegó tarde. Sí. Lo vamos a invitar, nos ponemos de acuerdo la próxima semana y nos ponemos de acuerdo para que venga nuevamente, porque ya abordamos todo, menos lo de la ley de amparo, pero ya nos dejó con una gran cantidad de temas, tantos que Gerardo Cortina se quedó callado. No, el maestro Cortinas
se quedó callado porque él ya le había agotado su tiempo, Sí. no porque quisiera quedarse callado. Licenciado, un gusto No, para mí, conversar con usted al aire, también fuera del aire, pero